en nuestro medio de comunicación para hablar sobre este mismo tema, quien dio un avance conjuntamente con el legislador Bruno Segovia de la investigación que han podido recopilar ellos de información reservada. La han calificado que hay cierta información que es de carácter reservada, pero ellos han podido obtener esta información donde encuentran irregularidades en el tema de la contratación del tranvía de los 4 ríos de Cuenca. Yo quiero destacar que aquí hay que hacer varias puntualizaciones. La primera parte, que es la concepción del proyecto, la firma del contrato, la deuda que la adquiere el exalcalde Paul Granda, posteriormente viene el alcalde Marcelo Cabrera y finaliza la obra Pedro Palacios. No vamos a hablar de las 2 alcaldías posteriores porque ya no le competiría al exalcalde Paul Granda. Vamos a hablar lo que ha dicho Fernando Villavicencio, que han encontrado irregularidades desde el punto de vista, desde su concepción y desde lo que ha sido la implementación del proyecto. Paul, ¿cómo nace el concepto, aparte de la campaña? En campaña se habló de este nuevo modelo que iba a implementarse en la ciudad de Cuenca, la implementación de un tranvía de los 4 ríos de la ciudad de Cuenca. La misma se llegó a concretar prácticamente ya en su ejecución y en su obra a finales del periodo. En el año 2013, si no me equivoco, empezaron ya los trabajos porque durante los años anteriores hubo una serie de papeleos que tuvieron que hacerse hasta concretarse ya con los trabajos. Coméntenos cómo se dio esto de llegar a tener la relación con el gobierno francés, porque lo que se ha acabado de decir también esta denuncia es que es una contratación a dedo, donde no ha habido una licitación internacional. Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Rubén. Usted lo ha descrito con bastante precisión y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. El origen es un estudio de Padeco, 1999, para que usted, digamos, tenga una idea del tiempo que se ha estudiado el tema de transporte público y de tránsito en la ciudad de Cuenca. Luego viene una actualización en el año 2004, 2006, una actualización, no recuerdo de qué consulta, que establecen la necesidad de la implementación de un sistema integrado de transporte en el Cantón Cuenca, entiéndase como sistema integrado, que todos los buses se conecten, interactúen entre sí con la bicicleta pública, pero además ellos llegan y dan un paso adicional. Dicen de que debería ser un sistema troncal en donde se implemente un sistema de transporte público masivo de personas. ¿Por qué? Porque imagínese usted, Cuenca tiene un crecimiento en su densidad poblacional, por lo tanto la demanda de transporte público estaba proyectada también en cuanto a crecimiento. Nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2009 con una propuesta precisamente de implementar un sistema de transporte público masivo. Nosotros planteamos que podía ser, previo un análisis de una serie de técnicos, un tranvía moderno, y empezamos efectivamente los estudios ya más concretos, primero de prefactibilidad, luego de factibilidad y los estudios de ingeniería. Esto es importante que diferenciemos, son 3 estudios distintos, son 3 estudios que el uno es consecuencia del otro, es decir, si no hay prefactibilidad, usted no puede hacer la factibilidad. Si no hay factibilidad, usted no puede hacer los estudios complementarios. Primera aclaración que debemos hacer a lo que expresó el asambleísta Villavicencio. No es verdad que la empresa Artelia fue la empresa que hizo los estudios únicamente y de manera exclusiva. No es cierto, no es cierto. Artelia no hizo todos los estudios, como usted dice, la documentalogía, los estudios técnicos, el análisis, que no es menor, digamos, son tomos de información que se analiza para implementar un sistema de estas características. Los estudios de prefactibilidad lo hace el municipio, ¿sí?, con un equipo multidisciplinar en el año 2009-2010. Tercer mes, cuarto mes del 2010 estaban esos estudios de prefactibilidad. Los estudios de factibilidad lo hace Artelia, ¿sí?, con financiamiento, no de manera gratuita, porque Artelia no lo va a hacer de manera gratuita, con fondos de cooperación del gobierno francés. El gobierno francés le otorga un fondo al municipio de Cuenca y le dice, hagamos estos estudios de factibilidad, que no le habilitan a nadie para contratar, ojo, porque que no se confunda. Esos estudios, digamos, habilitan los de factibilidad o los estudios complementarios que se conocen, ¿ya? Estos estudios de ingeniería complementarios se hacen en el año 2011-2012 y lo hace una empresa española especializada en temas ferroviarios, y lo hace con fondos del gobierno nacional.
Aquí el monto fue $3.700.000 del Instituto Nacional de Preinversión. Evidentemente a Cuenca no le representó un costo. Es evidente que los estudios no le representaron un costo. Pero eso no quiere decir que un alcalde o una autoridad local no impulse o gestione recursos de cooperación. Si yo podía evitar en estos estudios la utilización de recursos del presupuesto general del municipio y utilizar recursos de cooperación nacional o internacional, era mi obligación gestionar esos recursos, que además no son no reembolsables, es decir, no, el municipio no tenía que regresar esos recursos a nadie, ¿sí? Y, insisto, esos estudios como consecuencia de su informe técnico no dice que deba contratarse tecnología francesa, española, italiana, china o de cualquier otro país. No establece, los estudios no dicen qué tecnología contratar. Se define para la implementación de un sistema, pero jamás están conducidos a que tienes que contratar A, B o C. Luego de contar con esos estudios, estoy haciendo un recuento cronológico, querido Rubén, de terminar con esos estudios, que fue en el año 2002, en el año 2011-2012, nos dedicamos a buscar la siguiente pata de un proyecto, que es el financiamiento. Es decir, usted puede tener el mejor estudio del mundo, puede tener el mejor proyecto del mundo, pero si no tiene financiamiento es imposible de ejecución. Nos dedicamos a buscar financiamiento y aquí viene la segunda inconsistencia de lo afirmado por el asambleísta. Él dice que solamente el gobierno francés participó. No es cierto, no es verdad. Nosotros invitamos a España, a Francia, a Italia, a Alemania, estoy hablando de memoria, puede que me falte alguien, a Canadá, a Estados Unidos, a México, invitamos a China, invitamos a Japón, me parece que también hicimos una invitación a Corea, invitamos a República Checa, que tenía tecnología tranviaria, y también me parece que a Rusia. Invitamos a todos los países con capacidad de hacer tranvías y con capacidad, obviamente, de tener una propuesta financiera para financiar. Invitamos al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento. Invitamos a incluso vi un documento recién de un banco brasileño a quien invitamos a ver si es que tenía interés en financiar el proyecto del tranvía, como lo hizo parcialmente en el caso del Metro de Quito, ¿sí? Una vez que hacemos esta gestión de financiamiento, hay dos instituciones que muestran un interés más allá del interés de pedir más información, de decir si nos interesaría que empresas de nuestros países construyan el tranvía, que son el gobierno francés y el gobierno chino. El gobierno francés hace una propuesta, y esta es la segunda inconsistencia, la tercera inconsistencia, porque se habla de que es un banco privado el que habría financiado, y no es cierto. Aquí hay un firmado por la autoridad competente de Francia y por la autoridad competente del Ministerio de Finanzas del Ecuador, ni siquiera el municipio de Cuenca, pero yo tengo que ocultar ni restringir lo que tengo que decir porque esa es la verdad. Firman un convenio y ese convenio establece que efectivamente o a un crédito concesional con fondos de la Unión Europea que administra Francia, como administran otros países de la Unión Europea, al 0% de interés, con 5 años y medio de gracia, o sea que no se debe pagar, y 15 años de plazo para pagar el total de la deuda, con el gobierno ecuatoriano. Y China, el otro gobierno que tuvo interés, nos hace la propuesta de sumarnos a los créditos chinos, que en esa época, 2012, 2013, estaban, bastante gestionados, por decirlo de alguna manera, por el gobierno ecuatoriano, que nos sumemos en nuestros 100 millones o 120, estaban alrededor del 7-8% de interés con 10 años de plazo, ¿sí? ¿Qué condicionaban los países? Entonces, ¿qué análisis hizo la municipalidad y el equipo técnico? Y termino con esto, Rubén. El análisis de qué tranvía era el técnicamente y cuáles eran las condiciones financieras más adecuadas para el país y en este caso para el municipio de Cuenca. Y obviamente la decisión fue apostar por la tecnología francesa. A partir de ahí se inicia ya el trámite de concesión de crédito y la consecuencia del proceso de contratación producto de un acuerdo de carácter internacional. ¿Y cómo es lo que se llegó a determinar qué empresa era la que iba a hacer la construcción, Paul, del tranvía? ¿Cómo se hizo ya este proceso? Porque en el caso de Francia, no se olvide que el tranvía tiene varios tramos de obra, pero en el caso concreto del financiamiento francés, que es en las condiciones que expresé al 0% de interés, se establecía de que debía ser
un proceso en el que se contrate una empresa francesa. En época, no sé si ahora, existían dos empresas que prestaban servicios de ensamblaje y construcción de material ferroviario, sistemas electromecánicos, tranvías, digamos que era Alstom y la otra empresa que no recuerdo su nombre. En el caso de Alstom, es una empresa reconocida a nivel internacional, debe ser una de las 5 empresas más importantes en materia ferroviaria en el mundo, digamos, junto con Siemens, junto con CAF, que es una empresa española, también tal vez Bombardier, que es una empresa canadiense, estoy hablando de memoria y quizás un poco desactualizado, digamos, es la que hace la oferta y es la que efectivamente tiene interés por el proyecto, y por eso se llega a un proceso de contratación de Alstom y un consorcio financiado con recursos franceses, con el gobierno francés, para que sea implementado en la ciudad de Cuenca. Esto se ha hecho en otros lugares del mundo, Rubén, esto no es extraño. Río tiene un tranvía exactamente, Río de Janeiro, exactamente igual al tranvía de Cuenca, que costó más que lo que costó el tranvía de Cuenca, y obviamente entiendo yo que el propio gobierno francés financió, no en su totalidad, pero parcialmente la implementación de ese sistema, como también el caso de Medellín, latinoamericana de turismo, y no se diga Medellín, quizás una de las ciudades con mejor modelo de gestión pública y mejor modelo de transporte en América Latina, digamos, junto con Cuenca, son pioneras en la implementación de este tipo de sistemas. Ahora, el costo del tranvía, en su concepto y en su concepción fue alrededor de 231 millones de dólares. Así fue como fue concebido el proyecto. Y contratado. Y contratado ese proyecto. ¿Por qué termina costando alrededor, para poner en números concretos y claros y cerrados además, 300 millones de dólares para uno? Bueno, eso es un tema que yo no puedo contestar con precisión. Conozco, tengo información porque sé que hubieron varios cambios en cuanto a los diseños, por ejemplo, del centro histórico. No se olvide que coincidencialmente yo asumo la cartera del Ministerio de Transporte en el año 2017. El proyecto estaba parado. Nos sentamos con el alcalde Cabrera, con quien efectivamente hemos tenido diferencias técnicas e incluso políticas, pero que en ese punto, en ese momento, teníamos que hacer, en mi caso como ministro y como exalcalde, era tratar de buscar los mecanismos para que la obra concluya. Esas justificaciones obviamente las tenía el alcalde de ese entonces, Marcelo Cabrera, pero lo que logramos entre el gobierno municipal y el gobierno nacional es concluir la obra y obviamente que esta pueda estar al servicio de los cuencanos. Ya el tema de los incrementos, yo no recuerdo el detalle con exactitud, pero eso es un tema que seguramente lo explicará la administración que me sucedió en la alcaldía. El asambleísta Villavicencio, él hablaba de inconsistencias de esta manera. ¿Cómo así los franceses hacen el estudio? ¿Cómo así los franceses nos van haciendo el trazado de por dónde va a ir el tranvía de la ciudad de Cuenca y nos entregan todo hecho? ¿Qué papel cumplió la municipalidad? ¿Qué papel cumplieron nuestros técnicos? ¿El trazado de la vía? ¿Quién determinó el trazado? Por aquí pasa el tranvía. Mire, Rubén, no es preciso decir que la empresa francesa fue la que definió el trazado, porque el trazado definitivo o el trazado que realmente se definió, que se concretó, es un tratado que define los estudios de ingeniería y los estudios complementarios, que realizó una empresa española con recursos del gobierno nacional, no reembolsables por 3.700.000 dólares aproximadamente. Ahí es cuando se definió la ruta tranviaria. ¿Y cuál es el criterio fundamental que define una ruta tranviaria? Es el hecho de que cuál es el origen destino más importante de la ciudad de Cuenca, y que no es difícil contestar. El origen más importante en materia de transporte, origen destino de Cuenca, es el centro histórico. Y es aunque todavía persiste y eso hay que cambiar, en cuanto a congestión del número de líneas de buses que circulan por el centro histórico. O sea, el tranvía tenía que de alguna manera suplir el servicio que dan las líneas de buses, que deben integrarse al sistema tranviario y generar un sistema integrado de transporte. Entonces, no es cierto, esa es una imprecisión que seguramente con la documentación se aclarará, de que Francia definió el trazado. El trazado fue definido por la empresa española de manera definitiva, pero es un trazado que corresponde a criterios técnicos, no de ninguna otra índole, digamos. Ahora encontramos algo también que dijo el asambleísta y también los cuencanos nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que con todos los estudios, con todas las corridas, se habló asimismo
de que íbamos a tener un número de usuarios del tranvía de alrededor de 120.000. Y me acuerdo clarísimo, a lo mejor es un poco menos, o hay una banda que diga de 100.000 a 120.000. Pero resulta que hoy en día en la operatividad, con pandemia, con todo lo que se quiera decir, estamos llegando a un número aproximado de 14.000, haciendo que este transporte se vuelva realmente sumamente caro para la ciudad de Cuenca por el subsidio. Si bien es cierto, se preveyó a lo mejor en el tema de los estudios de ustedes de que iba a haber un subsidio, pero programado para un N número de años y que posteriormente iba a ser sostenible el proyecto. Pero esto resulta que termina siendo una carga para la ciudad de Cuenca, Paul. Rubén, yo creo que hay que partir desde lo conceptual. Digamos, el servicio de transporte público es un servicio que se corresponde a un derecho ciudadano. Es decir, tanto como el tema de la salud, como lo de educación, como los derechos, digamos, a una protección social. Son derechos humanos, porque el transporte público, digamos, moviliza al 70% de la población. Solamente parto desde un criterio conceptual. Entonces, por eso es que no hay que tenerle miedo al subsidio del transporte público. El mundo, o la mayoría de ciudades en el mundo, subsidian el transporte público. Porque, digamos, porque por más que sea eficiente, siempre se requiere promover la utilización del transporte público por varias razones. Si usted tiene un transporte público eficiente, no contamina, o contamina. El público eficiente le permite llegar más rápido de un lugar a otro en una ciudad. Si usted tiene un transporte público como el tranvía, que no contamina, digamos, no genera un tema de polución ambiental. Lo que quiero decirle con esto es que el transporte público es un derecho fundamental que si requiere subsidio, hay que implementarlo. De hecho, en Cuenca ya hay un subsidio, porque si a Cuenca el gobierno nacional, y esta es otra cosa que me llama la atención, le entrega cerca del 85%, casi el 90% de los recursos total del costo del proyecto, le ya está subsidiando ya en la construcción. Y a mí me sorprende que, por ejemplo, en el caso de Quito, se está implementando el metro, ¿no es cierto?, que todavía no funciona, ya debería estar funcionando, pero se le está dando $1.200 millones a Quito. ¿Por qué Cuenca no tiene derecho a recibir plata del gobierno nacional que no represente una erogación económica para Cuenca? ¿Acaso Cuenca no paga impuestos? ¿Acaso Cuenca no tiene necesidades? ¿Acaso Cuenca no es del Ecuador? Y resulta que, claro, entonces a Cuenca sí hay que hacerle un proceso de observación de un sistema que está funcionando, que evidentemente no está funcionando como corresponde, que hay que integrar el... Pregunta Rubén. El proyecto fue concebido con la integración de los buses convencionales a la columna vertebral llamado tranvía. El proyecto fue concebido como columna vertebral el tranvía de la integración de bicicleta pública, incluso de mecanismos de sistemas peatonales. Recuerden que nosotros intervenimos en varias cuadras en donde había digamos, una importante circulación peatonal y que de alguna manera busca conectar con el sistema de transporte público y en futuro pensaba conectar con el sistema del tranvía. Entonces, si no existe esa integración, hay menos viajes. Si hay menos viajes, hay menos ingresos. Si hay menos ingreso, hay más subsidio. Entonces, lo que corresponde en este punto, Rubén, es tener en cuenta, por supuesto, el escenario pandémico, que efectivamente disminuye el número de personas que usan el transporte público y le afecta no solo al tranvía, sino a los buses convencionales, sino que se debe integrar el sistema con urgencia. Eso es el factor fundamental. ¿Por qué? Porque va a funcionar mejor, no solo por el tema económico, porque va a funcionar mejor el transporte público. Y dos, por el tema económico, porque si solamente se elimina la competencia de la línea 100 con el tranvía en la actualidad, está entre 14.000 a 16.000 números de usuarios o de pasajes diarios en el tranvía. Se duplicaría. Y yo estoy seguro que si se sigue un proceso de integración, ¿no es cierto?, con las otras líneas de buses, casi con certeza llegaríamos a un punto de equilibrio operacional para que no se tenga que subsidiar la operación del tranvía como estaba previsto en los estudios iniciales. Seguramente no se llegará a los 90, 120.000 pasajes como estaba previsto en los estudios, pero yo estoy seguro que si se hace bien las cosas, al corto plazo podríamos llegar a tener entre 50 a 60.000 usuarios del sistema y sobre todo que mejore la calidad del servicio público de transporte garantizando un derecho fundamental. Mire usted que este sistema nos iba a dar primero un alivio también en el tráfico vehicular de la ciudad de Cuenca. Ese alivio del tráfico vehicular no lo tenemos, Paul. Usted sabe que es conflictivo. Usted vive aquí en Cuenca y ha visto la conflictividad del tráfico vehicular. Luego de esto,
¿Qué pasó? Usted debe haber dejado, supongo yo, hecho el estudio del sistema integrado del transporte y así Claro, debería haber hecho claro. y contemplado, integrado con el tranvía. ¿Por qué no se puede operativizar? ¿Cuál es el problema? Mire usted que han pasado desde el año 2013 que usted dejó la alcaldía. Han pasado 7, 8, 9 años y seguimos en el mismo lío. No tenemos Así un no es. sistema integrado del transporte. Mire, Rubén, yo creo que aquí es fundamental, y lo he dicho de manera pública, es primero tomar conciencia plena todos los actores de la necesidad de la integración. Por Dios, no es ciencia. Aquí no estamos hablando de una ciencia que se ha inventado ayer. Los sistemas integrados funcionan en el mundo. Que el cambio cualitativo en cuanto a la mejora de servicio es abismal, es abismal. Yo creo que en todos los actores. Y luego voluntad. Yo creo que es voluntad. Tal vez no se está viendo desde el sector transporte de que si no funcionan integrados, no va a haber una proyección de crecimiento de usuarios. Y se piensa que en este momento hay que proteger sus líneas. No, no se trata de eso, se trata de integrar, de tener mayor cobertura, de llegar a más puntos, de ser puntuales cuando se dice que estoy en la parada de la Luis Cordero y Benigno Malo, que paso con mi unidad en punto a la hora en que está programado. Es decir, ese tipo de factores, puntualidad, regularidad, limpieza, seguridad, hace que la gente deje su vehículo porque congestiona y es más caro que usar el transporte público, pero eso solo se logra con integración. Se requiere de voluntad política y yo espero que en los próximos meses, digamos, se concrete al menos una integración inicial, que es de las cabeceras parroquiales de Ricaurte y Baños, que he escuchado yo, se va a implementar con buses igual que el tranvía, y que eso efectivamente ya prácticamente podría hasta duplicar el número de viajes diarios del tranvía. Pero no, yo creo que hay que ir más allá con la integración plena de todo el sistema a nivel de ciudad. ¿Y qué papel cumplían dentro de todos estos estudios estos dos elefantes blancos? Y permítame que trate de esta manera. El que está en la terminal terrestre de la ciudad de Cuenca y el que está en el sector del Arenal, las centrales de transferencia, que no sirven para nada, están muriendo ahí Mire, y desocupadas. Rubén, es una muy buena pregunta porque es la misma observación que tuve yo ahora que he estado, como usted me dice, circulando por algunos lugares de la ciudad y he visto que no están siendo utilizados o por lo menos parcialmente utilizados. Mire, cuando nosotros llegamos a la alcaldía en 2009, había un informe del año 2006 que decía que efectivamente hay que hacer troncales de integración. Es un concepto que está muy bien traído. No lo hicimos nosotros. Nosotros culminamos esas centrales de transferencia, pero eso fue un proceso contractual que inició el ingeniero Cabrera y yo soy de las personas que no creo que hay que denostar lo que hace el anterior, sino lo contrario. Si hay como mejorarse de ciudad, no son proyectos ni del señor Cabrera, ni del señor Granda, ni del señor Palacios, ni de ningún alcalde. Son proyectos de ciudad. Y nosotros empezamos a funcionar con las centrales de transferencia, generando un proceso de integración inicial, que en mi criterio funcionaba bien. No tengo idea cuál fue la decisión de no utilizar esos terminales, pero esos terminales deberían ser utilizados en este concepto de sistema integrado de transporte y no deberían ser elefantes blancos, como usted dice, porque hay una inversión importante y hay estudios detrás de esos dos terminales que yo creo que son adecuados para este concepto de integración del sistema de transporte público de Cuenca. Ahora, dentro de esto también hay una deuda que el Consejo Cantonal, recuerdo que en el año 2012 se asumió y se aprobó, casi terminando el año, una deuda de 51 millones de dólares que debía haberse empezado a pagar, si no me equivoco, en el año 2019, Paul. Así es, porque los 5 años y medio de gracia que se le aplicó o que aplicó el gobierno francés al gobierno ecuatoriano, obviamente también se aplicaba a nuestro caso. Es decir, había el 0% de interés, pero había 5 años y medio. Pues esa deuda, como corresponde y de acuerdo a la normativa vigente en ese momento, le correspondía aprobar al Consejo Cantonal. Ahí se presentaron todas las justificaciones, pero es que también, Rubén, pongámonos, digamos, en la gestión pública, los pies en la gestión pública. Si a usted le ofrecen un crédito al 0% de interés con 5 años y medio de gracia, dígame usted, y con 15 años para pagarlo, dígame qué crédito que tenga el municipio actual vigente tiene esas condiciones, o cualquier institución del país. Si hay 2 o 3 proyectos con créditos de esas características, no hay más. Vea el Metro de Quito. El Metro de Quito tiene un promedio de 3.5, 4 hasta 5% de tasa de interés. ¿Sí? Y muy bien, que Quito tenga un metro es maravilloso, que Guayaquil tenga metro cable maravilloso,
Cuenca no puede tener un sistema de transporte digno. Lo que quiero decir es que ese crédito, efectivamente, entiendo yo que hay una oferta del gobierno nacional incluso de asumir ese monto del crédito que le correspondía a Cuenca, maravilloso. Qué bueno que el gobierno nacional subsidie y le reconozca a Cuenca lo que le corresponde. Porque en Cuenca efectivamente hemos luchado tanto tiempo porque vengan recursos del gobierno central. Y si es que en este momento puede eso suceder, y si se puede esos 51 de la ciudad de Cuenca, maravilloso, pero sí es nuestro derecho como ciudad. La otra parte que exponían también los asambleístas, si Cuenca es el beneficiario de este proyecto y el que armó el proyecto, ¿por qué Semplades tuvo que dar el visto bueno? Porque hay una normativa vigente, hay el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que seguramente se lo conocerá. Hay una serie de normativas, por ejemplo, la ciudad de Cuenca no puede asumir un crédito directamente, digamos, un crédito de gobierno a gobierno no se hace con el gobierno local, es de gobierno a gobierno y no le corresponde al alcalde ni a nadie intervenir en ese crédito. Yo conozco las condiciones que conocemos obviamente todos, que es las condiciones del porcentaje de interés, de los periodos de gracia, etcétera, etcétera, pero a quien le corresponde instrumentar eso es al gobierno nacional, es el competente. Entonces, claro, en materia de planificación, en materia de aprobación, para lograr obtener esos recursos, se requería aprobación de SEMPLADES, se requería aprobación del Ministerio de Transporte, hasta por una garantía técnica de que las cosas se están haciendo bien. ¿Usted cree que el gobierno francés, un gobierno que debe ser la quinta economía, la cuarta economía mundial, ¿usted cree que el gobierno francés va a dar un crédito concesional al 0% de interés a un proyecto que no tiene sustento? De ninguna manera, pues, de ninguna manera. Entonces, efectivamente, cumplimos con los requisitos que nos exigía la ley de aprobación de todas las instancias nacionales y, por supuesto, internacionales para lograr el financiamiento respectivo. Otra observación que planteaban los asambleístas, ¿por qué documentos reservados? ¿Qué es lo que pasa? Si es algo público, ¿por qué no debe ser público la información y tener que ser reservados? En los procesos de contratación del país no hay posibilidades de declaratoria de temas reservados, por lo menos para los municipios no existe. Yo le garantizo, Rubén, si usted ingresa a la página del CERCOP, yo no he ingresado hace mucho tiempo, y pone el proyecto del tranvía, usted va a encontrar toda la documentación precontractual y contractual de manera pública. Yo lo he dicho eso 12 años, vengo diciéndolo, 10 años, 9 años. Ahí están los documentos. En el caso del municipio no hay ningún documento reservado, ni declarado reservado. Si es que el gobierno nacional declaró reservado el contrato de financiamiento, pero el gobierno municipal no tiene condiciones ni posibilidades de declarar ningún documento reservado. El contrato de crédito, para quienes tienen dudas, insisto, las condiciones eran 0% de interés. Usted me dirá, 0% de interés, ¿cómo así? 0% de interés porque los países que tienen tecnología les interesa transferir su tecnología. ¿Sí? 0% de interés, 5 años y medio de gracia y 15 años de plazo. Ese fue las condiciones de financiamiento que el gobierno francés, no un banco privado, Rubén, no un banco privado, el gobierno francés, el Tesoro francés, con fondos concesionales, que son fondos de ayuda a países en vías de desarrollo, le entregó al gobierno ecuatoriano para el proyecto del tranvía porque efectivamente les interesó y vieron que tenía todo el sustento del mundo. Pero aquí ellos denunciaron de un banco privado, Paul. ¿Por qué mencionan a un banco privado? Mire, a mí soy de las personas que me gusta investigar y claro, me pregunté, ¿por qué intervino un banco privado? Porque Francia, en sus créditos públicos de país a país, operativizan a través de un banco, que entendemos es un banco de desarrollo, de lo que yo lo tendrá que responderlo en algún momento la propia embajada francesa o el gobierno francés, pero de lo que yo he logrado averiguar, es un banco de inversión, es un banco de desarrollo que es utilizado por el gobierno francés para hacer estas operaciones de crédito, porque seguramente querrán descargarse de la burocracia y de la tramitología de transferencias de recursos, de autorización de transferencia de recursos, pero eso es una potestad ya del gobierno, en este caso prestatario, que es bueno, más que prestatario, el gobierno que hace la concesión de este crédito, que es el gobierno francés. Eso ya es un asunto que entiendo está en el fuero interno de ellos, pero el convenio, el contrato de crédito es de gobierno a gobierno. Paul, le agradezco por la oportunidad de haber aclarado algunos temas que se puntualizaron en la entrevista anterior con Fernando Villavicencio, que básicamente han sido los puntos que ellos han encontrado, observaciones a la administración. Por eso yo puntualicé en esta entrevista y otras observaciones más que lo han hecho,
pero esto corresponde Gracias, ya Rubén. a administraciones que usted ya no estuvo al frente. Marcelo Cabrera tendrá que responder lo que hizo él y Pedro Palacios lo que hizo él. Este es un proyecto de ciudad, que este es un proyecto emblemático, como que usted quiera llamarlo, que no podemos desperdiciarlo. Créame que cualquier ciudad del mundo, de América Latina, de Europa, quisieran tener un tranvía como el que tiene la ciudad de Cuenca. Hay que optimizarlo, hay que hacerlo que funcione al 100%, hay que integrar el sistema. Y yo creo que está bien que se investigue. En este caso, por ejemplo, el tranvía tiene 5 auditorías ya de la Contraloría, 2 de ellas que abordan mi administración, con observaciones, sí, normales, ninguna con responsabilidades ni civiles ni administrativas, mucho menos penales. Sí está bien, si la gente quiere enterarse, yo personalmente respondo todos los días a personas que quieren información sobre el tema del tranvía y no tengo problema con la información que tengo a la mano. Lo que quiero decir con esto, Rubén, es que Cuenca es una ciudad que ha vivido y actuado, yo diría en términos generales, no se puede tampoco ser absolutista, pero en términos positivos, digamos, podrán haber diferencias de criterios políticas, ideológicas, técnicas, pero de ninguna manera esta es una ciudad en donde los procesos se hacen para beneficiar a o B. Por lo menos en mi administración eso no sucedió. Nosotros hicimos las cosas de manera transparente, buscamos lo mejor posible la tecnología y los recursos para este proyecto y esperamos que este proyecto tenga vigencia los próximos 40 años y que en algún momento inclusive, digamos, se pueda ampliar, digamos, el proyecto para dar cobertura a más lugares de la ciudad. Entonces, yo creo que no es justo que se diga, ¿por qué el Estado le subvenciona al municipio de Cuenca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hasta cuánto le vamos a seguir privando a Cuenca de obras de gran envergadura? ¿Acaso Cuenca no tiene el mismo derecho que Quito, que Guayaquil? ¿Por qué? Porque en Cuenca, además, en donde sabemos, y con todas las deficiencias, porque no somos perfectos, pero que se suele administrar las cosas bien. Entonces yo creo que ya es hora de operar bien el tranvía, de hacer las cosas de manera correcta y sentirnos orgullosos de una obra emblemática que le hace a la Cuenca más hermosa. Cuenca per se es hermosa, pero el tranvía es una inclusión tecnológica, limpia, inclusiva, del transporte público digno para la gente, Rubén. Yo espero que podamos dar ese paso y obviamente todo lo que se requiere en cuanto a información, por lo menos estoy. Si hay una pequeña pregunta, aquí estoy. Digamos, ya ha pasado 8 años de que fui alcalde, aquí estoy. Aquí estoy y enfrentando muchas de las veces injusticias sin ningún fundamento, pero aquí estoy. Gracias, Rubén. Gracias a Paul Granda, exalcalde de la ciudad de Cuenca, por haber estado en este espacio informativo. Pedir disculpas, la interrupción que hemos tenido, era importante esta entrevista, es importante esta entrevista, pero hemos tenido algunas interrupciones, conexiones de internet, pero lamentablemente que a ratos no nos permitían tener la fluidez del diálogo, pero en todo caso la parte medular y la parte más importante se lo ha dicho y se lo ha escuchado